¿Buscas tranquilidad? Bancoop quiere que sigas trabajando, por eso creó Préstamo Trabajo Seguro, un capital operativo para que las pymes puedan seguir pagando salarios hasta 6 meses, con hasta un año de gracia y a una tasa desde el 7%, que podés abonar hasta en 36 cuotas. Bancoop es para todos. Podés informarte llamando al 021-325-5000. Juntos podemos llevar adelante al país. Seis minutos faltan para las 8 de la noche. Estamos a través de ABC TV, estamos a través de ABC Cardinal, conversando periodísticamente en un programa especial. Y ya estamos con los ministros del Interior y del Trabajo. Empezamos saludando naturalmente a la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo. ¿Cómo estás, ministra? Buenas noches, Guillermo. Gusto compartir contigo, con Roberto, con el ministro del Interior. Y al ministro del Interior, Euclides Acevedo. ¿Cómo está, ministro? Hola, Guillermo. ¿Qué tal, Roberto? Carla, de vuelta juntos. Así es. Vamos a estar todavía mucho tiempo juntos. Totalmente. Todos los días. Juntos pero separados allí por la distancia que tratamos de mantener. Con distanciamiento, por favor. Eso ya decía Perón, juntos pero no mezclados. Así es, así es. Ministra, hablando de las distancias, desde mañana es obligatorio usar tapabocas en todos los lugares de trabajo. ¿Cómo se va a controlar o qué implica esa decisión? Bueno, Guillermo, es así, como lo decís, desde mañana es obligatorio el uso de tapabocas en general en los ambientes laborales. Eso ya lo habíamos conversado y consensuado con el ministro de Salud, y también en los dos últimos decretos de presidencia ya se exhorta a la población en general a usar el tapabocas, ¿verdad? Hay que entender que las medidas de seguridad y salud ocupacional hoy más que nunca tienen vigencia, y en la medida en que vayamos adoptando este modo coronavirus de trabajar y de vivir con el distanciamiento, con la higiene, el uso de tapabocas, el control de síntomas, el control de temperatura, en fin, estas medidas básicas y luego ya las medidas específicas por sector, de a poco va a poder ir volviendo, siempre que, por supuesto, el Ministerio de Salud vaya estableciendo ese cronograma paulatino de vuelta a la actividad económica, siempre y cuando seamos sumamente disciplinados y vayamos haciendo esta cuarentena inteligente y una vuelta inteligente también, paulatina, con estas medidas de seguridad y salud ocupacional que siempre están articuladas entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior. Vamos haciendo protocolos de actuación, normas generales y normas específicas, y en este caso el uso de tapabocas ya viene a formar parte de ese protocolo laboral. ¿Cuántos trabajadores hay cesados hasta ahora, ministra? De acuerdo a las comunicaciones de las empresas que piden la suspensión de los contratos. Bueno, ahí hay que ser muy puntillosos, Guillermo, al hablar, porque una cosa es cesados o despedidos. Cesados temporalmente. Ok, si hablamos de suspendidos en los contratos de trabajo, que de ninguna manera, digamos, significa despedidos o cesados, sino solamente eso, suspendidos por un tiempo en sus contratos de trabajo. Perdón, lo que pasa, yo uso cesados porque la ley de emergencia económica dice cesados por la suspensión de los contratos de trabajo. No, Guillermo, habla de cesados o suspendidos, bueno, pero habla de dos apartados. ¿Por qué te digo eso, Guillermo? Porque en realidad, cuando hablamos de la ley de emergencia y el pago de compensaciones económicas por parte de IPS lo que dice la ley es que se debe hacer cargo de los cesados, es decir, de los despedidos, sí, que están en nómina del 9 de marzo hasta ahora, y de los suspendidos por contratos de trabajo comunicados, sí, al Ministerio del Trabajo. En ese segundo grupo de suspendidos tenemos a más de 43.000 trabajadores ya con suspensiones de contrato de trabajo comunicado al Ministerio del Trabajo, y ya todas esas listas, estamos hablando de 4.000 pedidos ya, que digamos engloban a los 43.000 trabajadores, fueron migradas a IPS para que IPS pueda pagar ya las compensaciones económicas. Esos 43.000 en teoría recuperan sus trabajos en un plazo máximo de 90 días. Así es, Guillermo, pero te voy a contar la casuística. Sí. En general, todos están pidiendo, la mayoría pidió solamente por abril, entendiendo que la actividad económica y laboral va a continuar. Y digamos, en un segundo lugar están pidiendo para abril y mayo. Y muy pocas empresas están pidiendo ya hasta junio. Eso hay que considerar, es decir, hay una esperanza, una expectativa
de la vuelta ya a la actividad laboral para fines de mayo. Y la cantidad de despedidos ya definitivamente, ministra, hay una estadística, digamos, que se esté manejando. Bueno, en despedidos nosotros en lo que va del registro del Ministerio de Trabajo y del registro de IPS no tenemos una fuga masiva de empleos, no hay una caída masiva del empleo, eso hay que decirlo. Sí tenemos ya un número de 8.000 personas que fueron desvinculadas por despido injustificado entre marzo y abril. Pero este número todavía está dentro de los parámetros que se suelen dar mes a mes en los registros de IPS. Sin duda es algo que ya nos preocupa porque generalmente los despedidos al mes siguiente o en los meses subsiguientes van consiguiendo empleo y ahora pudiera ser más difícil por la situación en la que estamos. Entonces nos ocupa y nos preocupa este número, pero todavía no estamos hablando de una fuga masiva. Ahí se incluyen los cesados también, perdón, ¿o no? ¿Cómo? A los cesados, en ese número de 8.000. Claro, ahí ya están todos, los cesados, claro, cesados por despido injustificado, tenemos algo así como 2.000 denuncias presentadas al Ministerio del Trabajo, pero en general estamos hablando de 8.000 personas que se desvincularon. Perdón, porque insista, lo que ocurre es que hay mucha expectativa, pues la ley de emergencia económica prevé el pago de medio salario mínimo por parte del IPS a los que tengan contratos suspendidos y a los que hayan sido cesados porque el negocio en el que trabajaban la empresa cerró. Eso es lo que dice la ley. ¿Se les va a pagar solamente a ellos o se incluirá también a aquellos que fueron despedidos, pero sigue activa la empresa en la que estaban trabajando? Bueno, la idea y el espíritu de la ley, Guillermo, es llegar a todos. Nosotros tenemos que llegar a todos los trabajadores del Paraguay que hoy no están generando ingresos. A los trabajadores informales se está llegando con PTU. Nosotros sabemos que se llegó ya a más de 500.000 personas a través de este programa y tenemos que llegar también a los formales o a los que fueron formales a partir del 9 de marzo. Y nosotros ya hemos conversado con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda se sostiene en que es IPS el que debe abonar a todos los que fueron, a los formales que fueron despedidos o terminados en su relación contractual desde el 9 de marzo hasta ahora. Es decir, a través de esta compensación económica establecida por la ley de emergencia, IPS tiene que llegar a los suspendidos, ¿verdad?, a través de las suspensiones de contrato de trabajo y también a los cesados o despedidos desde ya la incidencia del COVID que fue desde el 9 de marzo. Ministra, hay una especie de queja, denuncia, podríamos decir, de gente que ha pedido o empresarios que han pedido la cesación temporal de las actividades y el Ministerio no está sacando una resolución, tiene que haber un acto administrativo, entiendo, de tal manera que eso se comunique al IPS y el IPS proceda a pagar posteriormente. Bueno, ahí, Roberto, hay que ser muy claros. La ley de emergencia no establece la necesidad de ninguna resolución para el pago a los suspendidos. Establece genéricamente que se pagará. Lo mismo para los trabajadores independientes informales. Por eso es que PTU llega a los trabajadores informales o independientes con el solo registro. En el caso de los trabajadores formales ya están registrados, es decir, IPS los tiene total y absolutamente catastrados. Lo que el Ministerio del Trabajo ha propuesto desde el inicio es que con el solo registro y la comunicación de la empresa al Ministerio del Trabajo ya opere automáticamente el derecho de los trabajadores de cobrar esa compensación económica y también el derecho de la empresa que quiere sostener a su trabajador, quiere sostener el empleo, porque hay que decirlo, el empleador paraguayo quiere sostener a su trabajador, no quiere perder ese vínculo que ya ha creado de confianza, de eficiencia. Estamos trabajando con todos los gremios y es la experiencia que nosotros hoy queremos contar. El trabajador paraguayo quiere sostener a su trabajador. Aparte que le llevó tiempo formar y dinero formar también a ese trabajador. Por supuesto, ya ha aportado por él al sistema de seguridad social y ese trabajador también ha aportado. Lo que el Ministerio del Trabajo propone es que no se haga ninguna diferencia, digamos, inequitativa entre el trabajador formal e informal, porque justamente es el formal el que se atiene a la ley, al que se atiene justamente al sistema formal, pues hay que llegar sin obstáculos y la ley no pone ningún obstáculo de la necesidad de una resolución. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica, Roberto? El Ministerio del Trabajo tiene un equipo sumamente limitado, es uno de los ministerios con menor presupuesto de todo el país. Tenemos una carencia impresionante de recursos, hay que decirlo, y el equipo que teníamos, imagínense, sacaba 18 a 20 resoluciones de suspensión de contrato por año. Ese era el flujo que nosotros manejábamos. Nosotros hoy, después de 10 días del inicio, del inicio del mes de abril, tenemos 4.000 pedidos de suspensión con la afectación de 43.000 trabajadores. Hemos creado una plataforma electrónica sumamente ágil y eficiente, pero por supuesto que cada pedido tiene que cumplir los requisitos del Código Laboral, porque cada resolución, hay que entender, no es una resolución sin efectos judiciales, es una resolución que luego se puede impugnar
ante el Poder Judicial. Entonces, cada expediente administrativo tiene que cumplir los requisitos y la resolución tiene que estar debidamente fundada. Es un acto administrativo bastante sólido el que tiene que salir detrás de cada pedido. Entonces, no podemos nosotros aventurarnos así, vamos a sacar 100 o 200 resoluciones por día que después resulten perjudiciales para el propio empleador cuando eso se impugne ante el Poder Judicial a través de la acción de algún trabajador. Pero concretamente el IPS no necesita esa resolución para empezar a pagar. El Ministerio del Trabajo tiene esa postura. Y de hecho, Roberto, hoy IPS ya tiene todos los listados, porque la plataforma que nosotros creamos en línea con IPS hace que hoy IPS ya tenga los 43.000 trabajadores como para empezar a pagar. Sabemos que el IPS está sacando un decreto reglamentario. Exacto, el decreto reglamentario todavía no está. Eso está, creo que entre mañana, pasado, creo que ya estaría ese decreto. Pero acá lo importante también es mencionar que la figura de la suspensión es una figura muy particular. La suspensión en la práctica ya opera. Es decir, el empleador ya suspendió en la práctica sus actividades laborales. Lo que hace es comunicar al Ministerio del Trabajo para que el Ministerio del Trabajo, incluso retroactivamente, le habilite o le dé el permiso de no pagar el salario. Claro, para no se vea obligado a pagar salario, ¿verdad? Pero en todo caso también opera retroactivamente, es decir, si el empleador ya no pagó, lo que hace el Ministerio del Trabajo es después sacarle la convalidación de ese no pago. Pero hoy no queremos que esto sea ningún obstáculo. Nosotros, como Ministerio del Trabajo, ya sacamos 520 resoluciones. De los 4.000 pedidos ya tenemos 520 resoluciones sacadas y comunicadas al empleador. Tampoco estamos, muy desfasados, pero lo que no queremos es que este sea un obstáculo para que ese trabajador formal reciba la compensación que hoy tanto necesita. Ministro Acevedo, ¿cómo está la cuarentena? Porque el viernes, yo no voy a hablar hoy porque no me moví prácticamente, el viernes, al salir precisamente de acá, veía la avenida Mariscal López, había un tráfico intenso, no había embotellamientos, no era como siempre, pero sí el tráfico era muy intenso el viernes de tarde. ¿Cuál es tu evaluación en este instante? Esa cuarentena que se va a extender como mínimo hasta el domingo próximo. A mí me luce que la cuarentena hasta hoy se está cumpliendo a cabalidad. Lo que hay es una pequeña apertura en la operación Canilla, por lo que está explicando la ministra del Trabajo, de que hay una suerte de laxitud, lo que no quiere decir una irresponsabilidad en el control. El control sigue siendo estricto. Lo que hacemos es probablemente una mayor comprensión a la gente que, cumpliendo las normas del protocolo sanitario, están empezando a salir. Pero hay determinadas horas nomás en que sale. Acordate que la mayoría de la gente que está en el centro son empleados públicos. Está el empleado público ahí. Eso es una cosa que habría que también revisar, cómo vamos a descentralizar el Estado. Porque esta pandemia va a pasar. Pero la congestión del tráfico, eso no va a desaparecer así nomás. Y hay que ir aprendiendo de esta circunstancia lo que se puede corregir. Pero yo creo que hasta hoy, salvo los pelotudos de siempre, en su gran mayoría la gente tiene mayor conciencia. Claro, hay una suerte también de inquietud. O sea, si la gente o cabe. Está empezando a entrar una especie del síndrome del encierro. Ya no ve con tanto cariño la casa ni a sus integrantes. Entonces necesita encontrar un pretexto para salir. No, necesita ganarse un poco de dinero para vivir. Espera, primero eso, y segundo, porque vas acompañado, tu desesperación es, da gusto y encima se güey. Entonces yo tengo que salir a buscar el sustento porque la ministra sabe mejor que yo la cantidad de cuentapropistas, la cantidad de personas que viven del día a día. Eso hace que uno tenga que comprender. Por eso, y digo que cada rato me reprochan, mis hijos sobre todo, va donde cae tú ya enseña, es complicado, pero te van a agarrar y te vas a morir. Pero yo estoy obligado a medir la temperatura social. Por eso hablo con los empresarios, hablo con los desempleados, con la ministra, hablamos con las centrales sindicales, hablo con el transeúnte, con el peluquero, con el electricista, para saber en qué situación se encuentra, porque yo me tengo que encargar de la armonía interior de la República, no por la vía de la coerción policial, sino por la vía de la conciencia. Por eso, esa es la siguiente pregunta que te quería hacer, por conocer la sociedad. ¿Estamos preparados o la sociedad va a responder a un periodo de cuarentena que se extienda, por ejemplo, durante todo el mes de mayo en estas condiciones?
sí, va a responder, pero va a responder también en la medida en que Ministerio Público, Policía y Fuerzas Armadas tengan un protocolo de comportamiento. Y ese comportamiento está en la comprensión social. Ya la gente está irritada, pero irritado también está el policía, está el fiscal y está el miembro de la Fuerza Armada, está ahí todos los días, ya, y ese es un ritmo psicológico que hay que tener en cuenta. Acá no hay que confrontar la economía con la salud, sino todo lo contrario. Ustedes saben mejor que yo, un pueblo, su sanidad se basa en su prosperidad. Y la prosperidad depende mucho del trabajador, del productor que está en plena salud. Por lo tanto, hay que recurrir a la imaginación y a la inteligencia para encontrar la salida. Por eso creo que hasta hoy, respondiendo a tu pregunta inicial, la gente, por cumplir bien lo que se le dijo que cumpla, hoy día tenemos signos esperanzadores o positivos, que si no hubiéramos cumplido, hubiéramos tenido una fatalidad. No sé si es una percepción errónea, pero creo que hay gente que está partiendo de la base, digo en la calle cuando hablas, de que en abril esto termina. Entonces está aguantando. Pero, ¿por qué es que no podemos tener una planificación de decir, señores, la cuarentena, yo sé que depende de salud, no depende de ustedes, pero la cuarentena se va a extender durante todo mayo, o se va a extender hasta el 15 de mayo, o hasta el 2 de junio, o hasta agosto, porque tenemos esa proyección. El asunto de hacerlo semana a semana creo que también tiene una intención, que es de tratar de descomprimir y mantener la esperanza latente. Por eso la evaluación permanente lo hacemos bajo la conducción de salud pública, con la gente de trabajo, de industria y comercio y de Hacienda. El ministro de Hacienda, que a ustedes le van a tener dentro de un rato, es un hueso durísimo de error. Nos y la plata. Y hay que saber sacarle. ¿Por qué? Porque la plata tiene que llegar. Porque la desesperación en un momento dado se puede convertir en una explosión que no deseamos y no creo que ocurra porque estamos encontrando salidas. La imaginación, la evaluación permanente nos está obligando a planificar y a ver. Yo no quiero decir esto se acaba en mayo. Yo me imagino siempre el peor escenario, porque si no, nosotros podemos entrar en una espiral absolutamente aquilombada. Por eso, creo que siempre tenemos que imaginarnos que esto va a continuar, pero siempre con bocanadas de oxígeno. Y de repente sacamos así una bocanada de aire fresco. Por eso este tipo de encuentros no es solamente un examen de suficiencia para quienes estamos en el gobierno, al contrario, es un compartir de conocimiento con la ciudadanía. Y ustedes que son observadores, ustedes no son guoquiteros, no, ustedes son creadores de opinión porque saben, leen y son sagaces y son hasta peligrosos con el interrogado de buena entrevista, pero interrogar. Pero eso es bueno porque tenemos que preparar no solamente a nuestra ciudadanía para la pandemia, para la cuarentena, sino sobre todo para la sanación económica. O sea, ¿ustedes no ven, ministro, entonces posibilidad de que ocurra algo, digamos, alguna movilización rara? Porque eso es lo que se teme. Un brote de violencia ¿no? vinculado a vandalismo. No creo porque los límites de contención están controlados. Es más, creo que en la medida en que Pitimó llegue, en la medida en que Ñangarecó adquiera velocidad de crucero y haya espacios de salida temporal, aunque sea para los cuentapropistas, vamos a poder navegar. Yo creo que en 8 semanas esto se va a estabilizar. Y no es una imaginación mía, me fijo en la experiencia de todo el resto. A mí me parece que está empezando a descender la curva. Lo que no quiere decir que no aumenten el nivel de contagiados y aún el de fallecidos. Espero que no hayan tantos internados, pero cada vez va a haber menos personas susceptibles de contagio. Y eso lo dice la ciencia, no lo digo yo. Pero, ojo, lo preocupante viene después. Y vos, Roberto, creo que sabés mejor que nadie
que si nosotros no preparamos nuestro aparato productivo para despejar o para despegar, nos espera un año jodido. Una pregunta vinculada al trabajo, ministra, de vuelta. Además de ese subsidio, esa ayuda que le da el IPS a los trabajadores con contratos suspendidos o cesados, ¿hay algún otro plan? Porque esta va a ser una ayuda por una vez. La intención es, entiendo, nos decían en el IPS, ayudar a la gente que ganaba hasta 2 salarios mínimos. Verán después si el dinero sobra, irán un poco más arriba, a lo mejor hasta 3 salarios mínimos. Pero además de eso, dentro del Ministerio del Trabajo o dentro del gobierno propiamente, ¿hay algún plan complementario, si esto se extiende en 8 semanas, 4 semanas, 6 semanas? Bueno, lo importante, Roberto, es, y Guillermo, decirles que hay un plan de sostenimiento del empleo, que es a través de estas compensaciones económicas en general, que lo que queremos es justamente que se sostenga, es decir, que sobre todo las MIPYMES, a las que más les cuesta, y también ya hoy las grandes que están bastante afectadas con la suspensión ya de actividades del 9 de marzo, puedan sostener el empleo. Esas medidas de sostenimiento del empleo tienen que ver con las compensaciones económicas y con otras medidas que hemos tomado, con las medidas de financiación de MIPYMES, que ustedes saben que en los últimos días se fortaleció y hoy amanecimos con un sistema bancario ya más reactivo y ya más acorde a esas medidas. Están dando ya préstamos mucho más blandos, a más tiempo. Todas estas medidas de sostenimiento del empleo a lo mejor pueden ser tibias todavía, pero bueno, en cuanto al sistema bancario digo, pero sí ya estamos viendo una reacción, ¿verdad? Ahora, por supuesto que estamos evaluando en el equipo que esto se puede extender y ya lo dijo el ministro de Hacienda, la ley de emergencia y estas compensaciones, estas medidas de sostenimiento del empleo fueron pensadas para abril y mayo. Pero ya estamos pensando, si el ministro de Salud nos da la indicación de continuar con esta cuarentena, pues los recursos van a ser fortalecidos y vamos a tener que inyectar más recursos, tanto a IPS como al programa PTU, para llegar más tiempo con estas compensaciones. No obstante, nosotros ya estamos trabajando en otros planes paralelos, no solamente el plan de sostenimiento del empleo en esta plena crisis, el plan de reactivación y recuperación del empleo también, porque hoy ya tenemos nichos emergentes en esta plena crisis que van teniendo algunos empleos, ¿verdad? Por ejemplo, la industria textil, que se despertó con todo y que está proveyendo a la ciudadanía entera, e incluso ya están teniendo ofrecimientos para exportar a otros países porque la costura paraguaya es muy buena. Entonces se activó, digamos, todo un sector que hasta estaba dormido antes. ¿Y desde el Estado qué ayuda se les da o qué impulso se les da? ¿Qué le agrega el Estado, digamos, a la iniciativa de los confeccionistas? Además de las medidas crediticias que ya están llegando, porque es importantísimo que esas empresas puedan tener, obviamente, liquidez para poder operar, también estamos a través del Ministerio del Trabajo haciendo planes operativos con distintas empresas para que todos los talleres del SNPP y todos los cursos que estamos haciendo puedan llegar a estas mujeres costureras, sobre todo porque es la mujer generalmente la que se emplea en este nicho. Después hay otros nichos en tecnología, call center, todo lo que hace a telecomunicaciones, que también está teniendo una demanda importante. El sector de delivery, otro sector que está creciendo impresionantemente, y el Servicio Público de Empleo del Ministerio del Trabajo está proveyendo, por ejemplo, a la cadena del supermercado, farmacia. Entonces estamos haciendo también un esfuerzo importante de no solamente sostener el empleo, que sin duda es importantísimo porque ese restaurante tiene que poder todavía pagarle al mozo, ese hotel tiene que poder pagarle todavía a su ayudante de cocina, pero también tenemos que ya pensar y trabajar como lo estamos haciendo en el plan de reactivación y recuperación con una reconversión laboral, porque ya hablamos de la reconversión laboral, es decir, ciertos sectores que quedaron ya muy rezagados, como el sector turismo, ya estamos, digamos, encaminando a que se reconviertan hacia otros sectores y nichos emergentes. ¿Y se puede eso? Por ejemplo, de ser promotor turístico, pasar a ser confeccionista o dedicarse al call center, al centro de atención de llamadas. O al sector de delivery, ¿verdad? Que es un sector que no requiere demasiados conocimientos técnicos y de hecho ya está ocurriendo. Ya estamos trabajando con muchos operadores y también la reconversión a un modo coronavirus de trabajar. Ojo, porque todo lo que es, digamos, capacitación nunca estuvo mirado hacia ese punto. Y otras dos últimas cuestiones que mencionar es la política que ya estamos impulsando de seguridad y salud en el trabajo, que no es menor. Nada va a poder volver como era antes. Todo va a tener que volver transformado. Es decir, un local, un comercio tiene que adoptar normas. Desde el establecimiento mismo hasta cómo se comportan sus trabajadores y cómo se comportan los clientes de ese local. Así que estamos trabajando en protocolos diferentes. Ahora, por ejemplo, solamente ahora estamos trabajando en el protocolo de peluquería, porque tenemos que crear todo un sistema nuevo
de cómo va a operar este sector importantísimo, que yo sé que tiene mucho requerimiento al ministro porque le están pidiendo todas las peluqueras que puedan volver, pero eso va a depender del Ministerio de Salud y de este modo que podamos construir, y estamos trabajando en eso. Y ya, por último, la política de seguridad social, que es una política transversal a todo. No podemos pensar ya en la inexistencia o una omisión de una ley de seguro de desempleo, Guillermo. El Ministerio de Trabajo ya presentó la propuesta y queremos que esto hoy se debata, hoy se lleve adelante, porque la crisis que vamos a tener o que va a ir, digamos, recuperándose de a poco, ya va a necesitar este sostén. Ministra, de las 4.000 empresas o sociedades que han pedido la cesación laboral, ¿hay un análisis de cuáles son los sectores más afectados, de tal manera a ver dónde está pegando más fuerte con vista a esta ayuda que usted estaba mencionando? Sin duda, el 79% de los pedidos de suspensión son de micro y pequeñas empresas, y de esas micro y pequeñas empresas, las que más pidieron, las más afectadas son restaurantes, el sector de espectáculos públicos y el sector turismo. Son los 3 sectores más peticionantes y más, digamos, afectados por la suspensión de actividades laborales. Ministro, vos habías hablado, y esa es una curiosidad que se me instaló, de que se iba a contratar a expertos informáticos para indagar un poco sobre esas informaciones falsas, esos rumores que se querían instalar a través de redes sociales. ¿Se llegó a contratar a esos expertos? ¿Están trabajando? Sí, se llegó a organizar, inclusive la gente del Ministerio Público en la parte de delitos informáticos tiene un buen equipo, y nosotros en el Ministerio del Interior tenemos, así es que le pescamos a 2 o 3 que le agarramos del cuello y le dijimos: quédate quietito, no lo vuelvas a hacer porque la próxima vez el castigo va a ser más severo. ¿Pero se contrató gente? ¿O sí, es gente que ya estaba en el Estado? No, se contrató un par de... ¿Viste que hay esos, hackers? No es hackers, son nerds en realidad, más que hackers. ¿Verdad? Que conocen y tienen una capacidad, a mí me asombra porque yo soy un analfabeto en eso, y con una celeridad impresionante. Y le dije: vos voy a vender, va a ver, me digo, va a ver, porque para mí esto es un ejercicio. ¿Entendés? Realmente, por eso no te hablo yo del contrato. Se pidió la colaboración de ellos. ¿Cómo? Colaboraron. Es una cooperación, independientemente de que en el Ministerio del Interior hay un aparato de inteligencia informática que funciona bastante bien. Tan bien funciona que pese al coronavirus tuvimos 2 golpes brutales en estas 48 horas. El grupo ese de Zamora y ahora la recaptura de este eslabón clave del PCC. Es decir, no se deja de lado, no se usa como pretexto para un relax de las funciones propias de los aparatos de seguridad del Estado. Hoy estamos comprometidos en esto, en el sentido más que de control, de buscar la armonía y también meterme en la cuestión económica, porque a mí, como ministro del Interior, no me conviene que haya un quilombo social. Hay quilombo social cuando hay problema económico. El problema económico tiene salidas de carácter financiero, crediticio o lo que vos quieras. Y hoy día los economistas y los productores están hablando y hacen uso de su imaginación para decir: bueno, Jaipuruna la Itaipube, Yaguarula 5.000 millones o 10.000 millones. Y no solamente arreglamos el tema de nuestro contrato famoso, sino que al mismo tiempo liquidar el tema del subsidio de una manera generosa y al mismo tiempo preparar la reactivación económica de cara a la reconversión económica que va a traer aparejada la reconversión laboral. Todo va a ser diferente, ya no va a ser igual. Ahora tenemos un concepto claro de lo que es la seguridad social, un concepto claro de lo que es el empleo pleno y una cuestión muy clara de la necesidad de un convenio entre empleadores y trabajadores para una potencia económica en el futuro. Ministro, digamos, hay que pensar en algún momento de cómo vamos a hacer la liberación parcial, ¿verdad? No sé, puede ser fin de mes, puede ser fines de mayo, pero en algún momento se va a tener que dar esto, ministro. Sí. ¿Cómo se planifica eso en el sentido de la experiencia que hemos tenido? Porque un desborde. Entonces, ¿qué se puede hacer para que esto pueda implementarse de manera más ordenada en el futuro? ¿Hay un análisis, una discusión, de ahí un proyecto, un plan con respecto a esto? Siempre bajo la conducción del Ministerio de Salud y en particular del ministro. Todo lo que hagamos tenemos que ser recurso de ese proyecto planificado de la salud pública. Y todos los días vamos a tener que evaluar a qué sector abrir la canilla, qué sector volver a cerrar,
Porque la plata, Roberto, vos sabés mejor, tiene que llegar a la gente. Va y se ya abrí el supermercado, ya abrí la farmacia y no tenés un puto mango para ir a comprar lo que querés, del súper o de la farmacia o del mercado de abasto. Entonces, tenemos que hacer que... Y eso es una planificación diaria. ¿Por dónde comenzamos? Por la gastronomía, por el espectáculo. El espectáculo creo que va a ser lo último. Pero tenemos que empezar a los trabajadores independientes y sobre todo en el campo de la construcción. Yo sigo insistiendo, si no hay obra pública, no hay plata en la calle. Lo que sí tenemos que contemplar es eso que Vince explicó muy bien. 50% del personal de la OMBAPOTA y con un estricto, riguroso, escrupuloso y militar control del protocolo sanitario. Indica tú, oye, pues uno tiene que estar con tapaboca a distancia correspondiente. Es toda una cuestión de gimnasia cotidiana y la evaluación hay que hacerlo permanente, todos los días, no es por semana, Roberto. La información que ustedes tienen Roberto, es importante también acotar que no todo es, digamos, muy lineal. En los países está ocurriendo ahora que también se hacen cuarentenas intermitentes o vueltas intermitentes, es decir, vuelve a un sector, se evalúa, vuelve a parar ese sector, vuelve, es decir, no hay nada muy matemático, claro, es muy dinámico de acuerdo a cómo se va comportando la ciudadanía, cómo se van adoptando estas normas de protección y cómo se va comportando también, por supuesto, el fenómeno sanitario. Entonces, no hay nada muy lineal y esta evaluación es semana a semana. Lo importante es que hay todo un equipo que está fiscalizando también el Ministerio del Trabajo a través de la Dirección de Salud Ocupacional, tiene un equipo de verificadores, está trabajando con la policía, con la fiscalía, hacemos también verificaciones conjuntas y estamos viendo un acatamiento progresivo. No sé si a vos, ministro, podés evaluar eso. Cada vez las empresas nos sorprenden más porque llegamos, ya tienen todo su set de sanitación, controlan temperatura, o sea, vimos realmente una progresión muy importante en cuanto a estas normas de protección y seguridad. Sí, ahí nosotros discutimos mucho también en el Consejo de Defensa Nacional, sobre todo la cuestión de los repatriados. Los repatriados tienen que ubicar en un sitio donde la cuarentena tiene que ser cumplida, porque la mayoría del contagio vino de afuera. Entonces la gente dice, ¿por qué son tan estrictos con los que vienen? ¿Cómo que no vamos a ser estrictos? Sí, de ahí viene el tema. Entonces, compañerito, vení y vamos a dejarte entrar en la medida en que tengamos dónde ubicarte. Y eso estamos discutiendo y al mismo tiempo estas cosas que estás señalando, ya que la gente increíble, por eso es que nosotros en homenaje a esa gente seria somos estrictos con los irresponsables. Ministro, agradeciéndoles el haber venido, la pregunta es ¿hasta cuándo tenemos que prepararnos? ¿Ustedes hasta cuándo se preparan? Bueno, recién le escuchaba al ministro de Salud incluso y hablábamos de que, bueno, ella está planificando, tiene una visión un poco más, digamos, a largo plazo de esto y tenemos la experiencia de otros países que ya están volviendo, ¿verdad? Tenemos a Israel, Argentina, en fin, tenemos experiencia de países que van volviendo por zona y por actividad, algunos que están reactivando primero todo lo que hace a la industria de exportación, por ejemplo. Sí. Bueno, nosotros creemos que así como vamos una semana más y luego digamos, a lo mejor alguna que otra actividad, siempre que el ministro de Salud lo vaya autorizando. Yo sé que está trabajando en eso el equipo de salud y que esta semana va a compartir con nosotros esos criterios. Acabamos de hablar con el ministro, así que bueno, alguna vuelta, alguna actividad seguramente la vamos a ir teniendo, pero como dice el ministro de Salud, son, digamos, vueltas intermitentes, es decir, siempre a prueba y siempre en forma paulatina. Ministro. 6 a 8 semanas todavía de cuarentena disciplinada. Y un quinquenio de nueva disciplina laboral, de nueva disciplina social y de una nueva concepción cultural de lo que es la convivencia y el pacto entre la sociedad y el Estado. Pero no nos engañemos, esto no va a ser tan rápido, hay que prepararse. Yo estoy obligado a decir la verdad, y la verdad siempre es conservadora, porque si no voy a desatar ilusiones que no pueden ser satisfechas. Gracias, ministro. Carla Bacigalupo, Cris Acevedo, muchas gracias por venir. Ministra de Trabajo, ministro del Interior. Enseguida, Benigno López, el ministro de Hacienda, compartiendo con nosotros este programa especial. Ya venimos.